Gracias, Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque ha llegado el tiempo de la predicación. Y vamos a continuar con esta serie de estudios de Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar el último tema que nos va a permitir conocer el contexto de lo que está pasando, hermanos, de cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Déjenme decirles, hermanos, que yo espero que a estas alturas todos los que estamos aquí estemos familiarizados ya con todo el ambiente, con todo el contexto, con todas lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Juan, y que de esa forma podamos meternos al libro. A partir de la próxima semana, hermanos, vamos a empezar a interpretar ahora sí cada uno de los pasajes, hermanos, de este importante libro. El título de la predicación de esta tarde se llama Pautas para interpretar. El título de la predicación es el tema número 5, se llama Pautas para interpretar. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos concedes la vida, el aire que respiramos, el sol, el calor, el frío, la lluvia, el viento. Aún la nieve, Señor, que ha caído en estados de la República Mexicana son producto de tus manos, a través de las cuales, Señor, nos expresas tu cuidado, tu poder, tu amor, tu protección. Gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre. Ninguno de los que estamos aquí somos huérfanos, Padre, porque tú eres el Padre amado, Señor, que nos ha adoptado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gracias porque tú proteges a las viudas, a los huérfanos, al necesitado. Gracias porque escuchas a tus hijos, Señor, y porque cada día tienes misericordia de nosotros, pues siendo aún pecadores, Padre, nos sigues lavando con la sangre de Cristo Jesús. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, para que este grupo de personas no sea simplemente eso, un grupo reunido en un lugar específico, sino tu iglesia, quien expresa tu palabra y aprende y te adora y te alaba, Señor, y te bendice. Que el último tema contextual que vamos a estudiar el día de hoy nos permita estar ya preparados para que a partir del próximo sermón empecemos a interpretar este hermoso libro, esta carta maravillosa que tú inspiraste a escribir, Señor, al apóstol Juan. Prepara nuestro corazón en esta mañana y que, Señor, seamos bendecidos, no solamente con tu presencia, sino con lo que vamos a aprender el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Insisto, hermanos, el título de la predicación de esta mañana se llama Pautas para interpretar. Y antes que nada, hermanos, quiero considerar algunas palabras, porque me interesa mucho que nos quede claro cada término, cada palabra que utilizamos, hermanos, en esta serie de predicación. Así que lo primero que vamos a ver es ¿qué es una pauta? El título de la predicación se llama Pautas para interpretar. Una pauta, hermanos, dicho en palabras sencillas, es como una regla. Si usted, por ejemplo, quiere trazar una regla, no es lo mismo que usted tome, por ejemplo, una pluma o un lápiz, ¿verdad? Aun cuando tenga un buen pulso, y haga esto, trace una línea. Probablemente la línea se va a ver, digamos, recta. Pero a lo mejor si su pulso no es muy bueno, de repente se va a desviar un poquito, o se va a alterar, o se va a venir hacia, va a tener una inclinación. Pero si usted toma una regla, ¿sí?, usted va a poder trazar de manera clara la línea sin que se desvíe de un lado o hacia otro. Por ejemplo, yo no sé si aquellos hermanos que tuvieron o tuvimos la oportunidad de estudiar en el nivel secundaria, una de las materias que se nos daba era música, cuando menos en la secundaria donde yo estudié nos dieron música, y nos pedían, hermano Marco, comprar un cuaderno pautado. Y un cuaderno pautado es un cuaderno que tiene 5 líneas que nos sirven como referencia para anotar las notas musicales, y nosotros no podemos poner un sí, ¿verdad?, por ejemplo, en la 4ª línea, sino que tiene que ser en la 3ª. O un la, por ejemplo, tenía que ir de acuerdo a la línea, en el lugar adecuado, para que cuando nosotros fuésemos leyendo las notas, no confundiéramos con un re con un si o un do con un fa. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, ¿qué es una pauta? Una pauta es como una regla, como una norma
que en la medida en la que yo la respete, voy a poder seguirme derecho sin desviarme. Aplicado a la Biblia, una pauta, hermanos, es una norma, una serie de normas, una serie de reglas que me van a permitir a mí interpretar adecuadamente el libro de Apocalipsis para que yo me vaya en la línea que su autor, en este caso el apóstol Juan, se fue. Y va a evitar que yo me desvíe, que yo me vaya hacia arriba, me vaya hacia abajo o me pierda, hermanos, en el camino. Ahora, ¿por qué necesitamos pautas, hermanos, para interpretar? Bueno, porque el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro muy especial. Es un libro extremadamente hermoso, pero es muy especial. Es muy especial por la forma en la que está escrito, hermanos, este libro. Y entonces, para poder estudiarlo y para poder interpretarlo, yo necesito establecer algunos elementos básicos, algunas pautas básicas que me van a ayudar a mí a saber lo que tengo que considerar antes de interpretarlo, como ya lo vimos en los 4 sermones anteriores y ahora y las pautas que debo respetar en la medida en la que vaya interpretando, es decir, lo que tengo que considerar antes y durante el estudio, con el propósito de conocer realmente el significado que tuvo el libro para los lectores en su tiempo y el significado que tiene para mí en mi tiempo y el que tendrá para los creyentes en un tiempo futuro, a menos que el Señor haya venido antes. Muy bien. ¿Sí me he expresado con claridad, hermanos? ¿Nos queda claro lo que es una pauta? Ok, muy bien. ¿Qué pautas vamos a considerar nosotros el día de hoy? Vamos a considerar 3 pautas. Y la primera pauta que vamos a considerar es el lenguaje. Quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, vamos a notar algo muy interesante, vamos a aprender algo muy interesante. Recuerden, hasta la siguiente semana vamos a interpretar y de hecho vamos a empezar con este verso, pero de momento solamente quiero leerlo para que sepamos nosotros que la primera pauta que tenemos que considerar es la de lenguaje. Dice la palabra de Dios así, hermanos: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hermanos, ¿para qué se escribió el libro de Apocalipsis? ¿Para esconderlo? ¿El Señor le reveló a Juan las cosas para él? El Señor le dio toda esta gama de imágenes y de conocimiento para unos cuantos. No. Apocalipsis es un libro que fue dado, primero que nada, para ser entendido, para ser leído, para ser estudiado. ¿Por quién? Por la iglesia, por los santos, por los miembros de las iglesias en Asia Menor, hermanos, que necesitaban un mensaje. Ahora, solamente para comprobar una cosa, hermanos, levanten su mano. ¿Quiénes de los que estamos aquí, que hemos leído el libro de Apocalipsis, se nos hace difícil de entender? Levanten su mano. ¿Quiénes de los que estamos aquí han leído el libro de Apocalipsis y dicen, hermano, esto está difícil? Gracias. Pues prácticamente la gran mayoría, ¿no es cierto? Pero ¿qué creen, hermanos? Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, Él no daría a su iglesia un mensaje para no ser entendido. Él no daría a los suyos un mensaje difícil de entender. Él no daría a su iglesia algo para unos cuantos, para unos privilegiados. Al contrario, dice la Biblia, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, para dar a conocer, para que las personas lo entendieran. Era un mensaje que Juan recibió, escribió y tenía que anunciar, hermanos, a todas las personas, a todos los creyentes, a todos aquellos hombres y mujeres que estaban en Asia, hermanos, viviendo situaciones complicadas y difíciles. El contenido del libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que tiene que conocerse. Sin embargo,
Es un libro que tiene que conocerse. Sin embargo, hermanos, primero tenemos que comprender algunas cosas. La primera, hermano, ¿algún día has platicado con alguien? Tú con otra persona, tú y otra persona, han platicado con alguien y de repente se va y te dice, oye, ¿te diste cuenta de lo que nos dijo? No, es que nos dijo esto y esto y luego y aquello. ¿A qué horas? No, sí, ¿a poco no? Eso fue lo que yo entendí. No, espérame, eso no fue lo que nos dijo. Él nos dijo esto y esto y esto. No, es que nos dijo esto. No, a ver, espérate. Eso no fue lo que nos dijo. No, ¿cómo no? Hasta yo vi como torció la boca, como que cerró los ojos, como que hasta se agachó, porque yo creo que nos estaba mintiendo. Y tú dices, no buscas lo que no es. Hermanos, lo primero que tenemos que comprender cuando estudiamos la pauta del lenguaje es que el libro de Apocalipsis hay cosas que no tiene. Va de nuevo. Lo primero que tenemos que comprender cuando estudiamos el libro de Apocalipsis y especialmente consideramos la pauta del lenguaje es que hay cosas que el Apocalipsis no tiene. Por ejemplo, hay escritores, hay predicadores, hermanos, que dicen que Apocalipsis, y lo mencioné hace algunas semanas, por ejemplo, predijo la caída de las Torres Gemelas. Hermanos, hace tiempo fui a una conferencia donde el autor de un libro, un escritor norteamericano, pero que se naturalizó costarricense, me parece, escribió un comentario del libro de Apocalipsis muy bueno y vino a México y dio una conferencia, hermanos, y yo asistí a la conferencia de este autor. En aquel entonces, ¿verdad?, iba yo a dar por primera vez en el seminario esta materia, estoy hablando de hace unos quizás 10 años, poco más, poco menos, y me llamó la atención que entre los asistentes había una persona y pastor, hermano, acababa de pasar, hermanos, apenas lo de las Torres Gemelas. ¿Verdad que el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 16, describe la caída de las Torres Gemelas? Hermano, está bien clarito allí, ¿verdad? Y el hermano ve a esta persona y le dice, no, hermana, no, sí, hermano, está allí, mira, vea lo que dice. Dice, no, hermana, no es así, no es cierto. Y ella aseguraba que sí. No, es que está allí muy clarito. Hay personas, por ejemplo, que dicen que Apocalipsis predijo la llegada de Hitler. El otro día estaba leyendo, hermanos, hay un predicador muy famoso que dice que una señal de los últimos tiempos es que los profetas vieron el invento de los carros y que hubo un profeta que vio, ¿verdad?, no solamente los carros, sino el tráfico y las luces de los coches de un lado para otro. Hay quien dice, por ejemplo, que la Biblia, hermanos, que Apocalipsis previó el invento de los aviones y que eso es una señal de los últimos tiempos, o las bombas nucleares. La realidad, hermanos, es que esto no es así. Solo son cuestiones fantasiosas de quien no ha estudiado la Biblia y no ha considerado como pauta el lenguaje que el apóstol Juan usó al escribir, hermanos, este libro. Juan, hermanos, no escribió un libro para especialistas. Y por eso quise utilizar la imagen que está al frente, el de una maestra con unos niños que les está explicando la palabra de Dios. Qué bonito es que si tú bajas a un salón de clase y escuchas la clase de los niños pueden comprender, porque dice la palabra de Dios que aún los niños pueden comprender, hermanos, la escritura si tú les explicas. Y quizás alguno tenga alguna pregunta y algún cuestionamiento, como probablemente lo tuvo algún miembro de las iglesias de Asia, pero la palabra fue comprendida, no fue dada para eruditos, para especialistas. Hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estudiar en seminarios bíblicos, nuestra iglesia tiene uno propio, pero eso no significa que fue dado para nosotros, hermanos, fue dado para todos. Fue dado para animar, para incentivar, hermanos, a todos los creyentes de las iglesias en Asia Menor, y sobre todo fue dado con un lenguaje entendible, comprensible, que comunicaba esperanza en Cristo. Fue un mensaje que fue llenando de gozo a los que estaban manteniéndose fieles al Señor, pero que también llenó de preocupación a aquellos que se estaban alejando hacia la desobediencia, porque entendieron con claridad. Hermanos, ¿han leído los evangelios?
En cierta ocasión están los fariseos, están los judíos delante del Señor Jesús. Él está hablando por parábolas y uno dice, pues como que no lo entiendo aquí, ¿verdad? Pero de repente dicen ellos, Señor, ¿eso lo dices también por nosotros? ¿O nada más para ellos? Y dice el Señor, pues ya se echaron razón ustedes solitos porque así entendieron. Pues ¿qué creen si era para ustedes? ¿Se dan cuenta? Hermanos, al analizar la pauta del lenguaje, tenemos que preguntarnos, ¿qué lenguaje usó Juan para escribir? ¿Qué lenguaje usó para que la gente supiera que ese mensaje era para ellos? Era un lenguaje para todos, pero también un lenguaje en el que ellos entendieron que hay cosas que allí no están anunciadas y que entonces nosotros tenemos que tratar de encontrar porque no están allí. Vamos a entender lo que sí está allí y por eso es que tenemos que estudiar algunas pautas. La primera, ¿se alcanza a ver la imagen que está al frente, hermanos? Sí. La primera pauta que vamos a estudiar es el lenguaje. Y dentro del lenguaje, la primera cosa que Juan usó son símbolos. Imagínate tú, hermano, que ¿quieres dar a conocer o quieres explicar algo a alguien sin usar exactamente el nombre o sin usar directamente algún término, sino que utilizas un símbolo? Es decir, lo vas a asemejar con algo, lo vas a comparar con algo. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo, hermanos, es una manera de expresar una cosa relacionándola con otra. Algún animal, alguna planta, algún color, alguna imagen, alguna persona, alguna construcción, no lo sé. Podemos decir, hermanos, en palabras sencillas, que un símbolo es aquello que sugiere alguna otra cosa con la cual guarda una relación o una asociación personal. Los símbolos especialmente nos sirven para poder ver cosas inanimadas o atribuciones o características que de otra manera no podríamos entender. Por ejemplo, imagínate que tienes un niño en casa, ¿no? Y él anda corriendo, anda subiendo, anda saltando, y de repente alguien le hace algo, ¿qué quieres? Y se avienta, ¿verdad? Y dices, está como un tigre este niño. Este niño es un tigre, ¿no? O te habla a su mamá, oye, ¿cómo está mi hijo? ¿Cuál, el tigre o el oso? ¿No? Si le dices el tigre o el oso, ¿a quién se está refiriendo? Ya sabe a quién se refiere. Estás usando una referencia y una relación. ¿Sí nos damos cuenta? Eso es lo que hace, hermanos, el apóstol Juan en su lenguaje. Juan usó símbolos para comunicar sus pensamientos a los cristianos de su época. Ellos podían comprender con claridad, pero ¿qué creen, hermanos? ¿Por qué Juan usa símbolos? Usa símbolos porque eran cosas que los que vivían en el ambiente cristiano podían comprender. Los que no pertenecían a la iglesia no podían entender. De alguna forma, Juan usa un lenguaje con símbolos porque el mensaje de Apocalipsis es un mensaje que se da exclusivamente para que lo entienda alguien, en este caso los creyentes. La pregunta es, ¿por qué Juan usa ese tipo de lenguaje? ¿Por qué no simplemente se fue a referenciar las cosas? Bueno, porque Juan aprendió del mejor, aprendió del Señor Jesús. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 10 y 11, y quiero que recordemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él habló por parábolas. Más de 30 parábolas fueron anunciadas y fueron dadas por el Señor Jesucristo, y fueron dadas con un propósito, con el mismo propósito con el cual Juan, hermanos, usó los símbolos. Juan tiraba o lanzaba cosas o lanzaba ideas, por eso se dice que es tirar y lanzar. Pero al tirar esas ideas, al lanzar esos comentarios o esas imágenes, él quería comunicar algo más que solamente aquellos que conocían de Cristo podían comprender. Hermanos, ¿qué pasaría si entre nosotros en esta mañana hubiese un invitado que nunca ha leído la Biblia? Y yo hablo de propiciación, hablo de salvación, de reconciliación, hablo de
qué sé yo, que si la fiesta de la Pascua, que si el Pentecostés, que si el Levítico. ¿Quién va a entender eso? Ustedes. Pero él no. Entonces ese mensaje es para aquellos que podían entenderlo y que lo necesitaban. Vamos a ver Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. La palabra de Dios dice así: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La gente no quería escuchar, no quería reconocer a Jesucristo como el Salvador, y entonces él decide que hay enseñanzas que son únicas ¿para quién? Para aquellos que sí lo siguen, para aquellos que sí lo aman, para aquellos que sí creen en él, para aquellos que necesitaban un alimento espiritual, que necesitaban afirmar sus corazones, y entonces dice: para ellos soy. Hermanos, cuando nosotros estudiamos los símbolos en la Biblia, hay símbolos que son muy sencillos de interpretar. En contraparte hay otros difíciles, hay otros quizás extraños, y hay otros quizás que nos pueden parecer hasta grotescos. Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Está mostrada la cita aquí enfrente, para que si no la escuchó, es Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Hay símbolos que son muy fáciles de entender, hay otros que son más complicados, y hay otros que a lo mejor nos parecen hasta grotescos. No lo fueron en su tiempo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué tenemos que considerar cuando nosotros lleguemos a este pasaje de la Biblia, hermanos? Nada más la descripción que está diciendo Juan aquí. No. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que él está lanzando, él está tirando una idea con el propósito de que nosotros podamos interpretarla con base en lo que cada una de esas criaturas representa. Y lo que vamos a comprender más adelante, en primer lugar, hermanos, es que nunca ha existido un animal como este. Son las películas. Exacto. Nunca va a existir un animal como este. Hay quien me ha preguntado: pastor, entonces esas bestias del Apocalipsis, y cuando salen por sus cabezas y sus colas y sus cuernos va a estar muy terrible, ¿verdad? Le digo: no es eso. No te centres en la descripción, sino en lo que simboliza, qué es lo que representa. Esta imagen, hermanos, ¿saben qué representa? A una persona que tiene gran poder y gran autoridad y gran fuerza. Una bestia que en aquel entonces representada por el emperador, que se creía a sí mismo el pantocrator, el soberano de la tierra, que pisoteaba a todo el mundo, que destrozaba, que devoraba a sus propios súbditos, pero que también prefigura a un ser maléfico, diabólico, que va a aparecer en los últimos tiempos, y que a semejanza de este emperador o a esta bestia va a tener también esos atributos y esas características, ¿verdad?, en su propia persona. Y que a la vista de los demás será alguien feroz y será un gran opositor. Quiero decir entonces una vez más que es importante decir que algunos símbolos no son entendibles con facilidad. Lamentablemente se presta a conjeturas, especialmente si no se estudia. Se presta mucho a la imaginación, a la opinión personal de quien está predicando o de quien se está hablando. Por eso es que nosotros, hermanos, en la medida en la que avancemos en el estudio de cada uno de los 22 capítulos y de los acontecimientos escatológicos, vamos a seguir una pauta. Vamos a respetar el lenguaje y el contexto bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a mantenernos siempre en esa línea. No vamos a especular. Si hay algún momento, hermanos, en el que, hermano, pero es que yo pienso, bueno, lo que tú piensas es una cosa, pero lo que dice la Biblia
es otra. Y aquí nosotros venimos a escuchar lo que dice la Biblia. Podemos dar nuestras opiniones. Va a haber algún momento en el que yo les voy a decir, hermanos, yo como pastor, yo como persona, mi opinión al respecto es esta, pero yo les voy a aclarar cuando eso sea, pero eso no es algo que yo puedo respaldar con la Biblia. Hay cosas que nos permiten opinar, pero las opiniones, sin embargo, siempre deben de ir contextualizadas, es decir, deben de ser consideradas con base en el lenguaje. Entonces, primera pauta, el lenguaje. En el lenguaje hay símbolos. 2. Juan usa un lenguaje, hermanos, donde usa números. Ya hablamos de símbolos, ahora vamos a hablar de números. En aquellos tiempos, hermanos, los números no solamente representaban un valor como nosotros. Si yo te hablo de un 10, hablo de un 3, hablo de un 7, hablo de un 3,5, hablo de un 144, para mí indica una cantidad nada más. No. En aquel entonces, hermanos, un número solía representar algo en la mente de las personas. Comunicaban ideas, comunicaban mensajes, algunas cosas incluyentes y otras excluyentes, es decir, agregaban unas cosas para considerarse o sacaban otras. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, hermanos, utiliza el número 4. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Y quiero que veamos este pasaje. ¿Ok? Recuerden que si ustedes tienen dudas, al final van a poder expresarlas. Y los alumnos del seminario que en un futuro vean este video, escriban a mi correo electrónico para responder también las dudas que cada quien tenga. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Leen conmigo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vayan conmigo al 28. A menos que yo diga lo contrario, siempre es Apocalipsis. En este caso, el 28. Dice la palabra de Dios. Todos juntos. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hermanos, ¿qué simboliza el número 4 en la Biblia? Los 4 puntos cardinales. Exactamente, hermano Marco. El 4 en la Biblia, en la mentalidad judía, abarcaba lo que Dios había creado, el cielo y la tierra. Así que cuando se dice aquí que los 4 puntos cardinales, en los 4 puntos de la tierra, significa que los acontecimientos escatológicos, ¿dónde se van a vivir? ¿Allá en Jerusalén? ¿Allá en Europa? ¿Allá en Asia y en América vamos a estar bien tranquilos? No. Es algo que va a abarcar los 4 puntos cardinales, va a abarcar toda la tierra. Toda la tierra va a ser incluida aquí. ¿Ok? Bien. Hay otro número que resalta mucho en el libro de Apocalipsis y es el número 7. El número 7, hermanos, es el que más resalta en Apocalipsis. Vamos a ver el 1:4. Solamente vamos a ver ese pasaje. Apocalipsis 1:4. Y la palabra de Dios dice así en este pasaje, hermanos, de la Escritura. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La palabra de Dios, hermanos, dice en el libro de Génesis que Jehová el Señor terminó de crear el cielo, la tierra, el espacio, el universo, los planetas, todo lo que hay fuera y dentro. ¿Cuándo, hermanos? El 7º día. Así que el 7 en la Biblia describe aquello que está terminado, aquello que está completo, y también simboliza aquello que es pleno, plenitud. ¿Ok? En Apocalipsis destacan prácticamente puros 7, muchos 7 iglesias. Es un mensaje para todas las iglesias. 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 bienaventuranzas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos,
7 ángeles, 7 trompetas, 7 cuernos, 7 cabezas, 7 coronas, 7 plagas, 7 copas, 7 montes, 7 reyes, 7 años de juicio, 7 cartas a las iglesias, 7 veces Jesús dice yo soy, 7 divisiones sociales, 7 cosas reconocibles en Dios, etcétera, etcétera. Cada uno de estos 7, ¿qué simboliza? Que lo que está detallándose allí va a ser completo, va a ser pleno, va a concluir, no va a dejar nada a medias, Claudia. Exactamente. ¿Sí queda claro? Hay otros números, por supuesto, en el Apocalipsis. Los iremos refiriendo y comentando cuando lleguemos allí. Hay varias series de 3. Hay algunas de 12, 24, o sus múltiplos, 144,000 o 7,000. Cada uno de ellos los vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir comprendiendo. Pero lo que nos tiene que quedar en la cabecita es el lenguaje que Juan usa. Es un lenguaje de números que comunicaban, ¿qué, hermanos? ¿Cantidades? No, ideas, pensamientos. Algo que se incluye, algo que se abarca, algo que se excluye, algo que termina por completo. Al hablar del lenguaje que usa Juan, hermanos, como pauta que yo tengo que estudiar, considero los símbolos, considero los números, pero también tengo que considerar algo muy importante: la terminología del Antiguo Testamento que usa, hermanos, el apóstol Juan. El libro de Apocalipsis, lo mencioné hace algunas semanas, tiene 22 capítulos y 404 versículos. ¿Ok? En esos 404 versículos, el apóstol Juan, hermanos, da más o menos 500 referencias al Antiguo Testamento. Más del 50% de los 404 versos tiene una cita directa del Antiguo Testamento. Solo para que nos demos una idea, hermanos, Juan en el libro de Apocalipsis, a través de los 404 versos, hace referencia a alguna cita de prácticamente los 39 libros del Antiguo Testamento. Solamente no referencia a Ruth, a Eclesiastés y a Ageo. Es decir, de 39 libros hace referencia a 36 libros del Antiguo Testamento. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Algo que no puse aquí, prácticamente cada capítulo de los 22 de Juan hace referencia a un libro del Nuevo Testamento. ¿De qué nos habla esto? Juan conocía la Biblia, la Escritura. El apóstol Juan no era se me fue la palabra. ¿Cómo se dice a alguien que improvisa? No era un improvisado. No, Juan era un anciano ya. Prácticamente se cree el último apóstol vivo. Él se dio la tarea, hermanos, de escribir algo que sabía, que conocía. Tú te puedes imaginar al apóstol Juan, hermano, en la isla de Patmos. ¿Sabías tú que en Patmos había minas de carbón y que la razón por las cuales eran mandados allá era para que trabajaran allá? Para que además ahí estuvieran presos, y ahí tiene la visión y empieza a escribir Juan, y no tiene los rollos, no tiene los pergaminos, hermanos. Pero cuando él empieza a escribir, ¿dónde lo tiene, hermano? En la cabeza, en la mente. Hay referencias, hermanos, hay por lo menos una docena o más de referencias literales cuando es importante mencionarlas al Antiguo Testamento. Ahora, ¿de qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia el día de hoy, como hijos de Dios, de leer la palabra de Dios. Pero si tú entras al Facebook y entras a las redes sociales y eres una persona muy inquieta y está navegando en la web y está encontrando una serie de mensajes y de libros y de videos en YouTube o en alguna red social y empiezas a aprender una serie de cosas, ¿verdad?, de tonterías fantasiosas que no están en la Biblia, y no conoces la Biblia, vas a decir: no, es que yo leí esto, yo vi el otro, no, espérate, ¿es eso lo que dice la Biblia? ¿Sí nos damos cuenta? Él pudo referenciar de memoria la Escritura y basó, hermanos, su escrito en la Escritura, porque no solamente hace referencia a prácticamente 36 libros de los 39 del Antiguo Testamento, sino que las bestias que él describe son las que describe Daniel y Ezequiel.
Es decir, no es algo nuevo lo que saca Juan. Él usa referencias ya conocidas y la trae a la actualidad. Y aunque no necesariamente siempre tienen el mismo significado que en aquel entonces, él las adapta, hermanos, a las visiones que él tiene para entonces hacer un grupo. Para hilar las ideas, hermanos, y los pensamientos que él está dando. Juan no solamente habla de símbolos en su lenguaje, no solamente usa números, no solamente usa referencias del Antiguo, hermanos, o del Nuevo Testamento, sino que también habla de animales. Por ejemplo, habla de león. Apunten la cita, Apocalipsis 13:2 menciona 3 animales. Habla de león, habla del oso, habla del leopardo, y en Apocalipsis 4, versículo 7, habla del becerro. Ahora, ¿por qué estos 4 animales, hermanos? Porque el león es un animal fiero que destroza a su presa. El oso es un animal fiero con unas patas muy poderosas, muy fuertes, con esas capaces de destrozar y de matar y de machacar a alguien. ¿Alguien ha visto la última película que está ahorita de Revenant? Sí, el Renacido, como el oso toma al hombre y lo aplasta, lo azota, ¿verdad? Y se ven las espaldas de este actor, ¿verdad? Que es una historia real, como le arranca la piel, porque tiene unas patas muy fuertes. Porque el leopardo es un animal muy veloz, porque el becerro, un animal muy fuerte. Así que cuando Juan habla de una persona que es como león, que tiene patas como de león, cabeza como de león, patas como de oso, se mueve como un leopardo y es como un becerro, parecido como un becerro, es una persona que lo que hace lo lleva a cabo muy rápido, que lo que logra lo hace destrozando y acabando con sus presas, que tiene fuerza y fortaleza suficiente como para que sus enemigos se dobleguen ante sus pies. ¿Sí van conmigo? Está describiendo a un monstruo que tiene patas de oso y cabeza de becerro y cuerpo de león. No, hermanos. Está atribuyendo, está lanzando ideas, símbolos, ¿te acuerdan? Lanzar con. Porque hay una relación entre las personas o entre los seres en el tiempo de Juan y en el tiempo escatológico. Así que ahora que sueñes con este animal, acuérdate, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. 5. En el lenguaje, la pauta que estamos utilizando en Juan, ¿qué más usó, hermanos? Colores. Ahora, en esta pauta no voy a ver todo, vamos a ver algunas cosas nada más. Él usó colores. Por ejemplo, él habló del blanco en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, 6:11 y 7:9. ¿Qué representa el blanco en la Biblia, hermanos? Pureza, santidad, pero también significa victoria. Por eso Jesús lo vamos a ver allá en el 19 montando un caballo blanco. Usa el rojo, por ejemplo. El rojo implica sangre, implica guerra. Por eso, ¿se acuerdan ustedes que vemos a un dragón escarlata? Porque él desea sangre, desea hacer guerra, desea acabar con los demás. En Apocalipsis 12:3 usa el color negro que implica hambre. El caballo negro, ¿se acuerdan de los jinetes del Apocalipsis? Apocalipsis 6:5. O el color púrpura de Apocalipsis capítulo 18, versículo 16, que tiene que ver con la riqueza o con la realeza. Alguien que tiene cierta posición, cierto prestigio, cierto nivel dentro de la sociedad. Hermanos, como no lo voy a ver aquí, quiero que tú pongas atención en esto. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchas exigencias. Y la primera exigencia es estudiar, es imaginarte. Cuando tú estás leyendo Apocalipsis tienes que imaginarte, tienes que oler, tienes que percibir el azufre, tienes que sentir el calor del fuego, tienes que imaginar en tu mente,
Tienes que saber lo que está simbolizando y lo que está viendo para que tú y yo podamos alcanzar a comprender qué es lo que esos lectores primero entendieron, recibieron, comprendieron. Pero sobre todo para saber qué es lo que nos espera a nosotros en la gloria del Señor. Al hablar del lenguaje, también usó nombres. Imagínate que yo soy una persona, y nada más imagínatelo, enojona, iracunda, violenta, y de repente por allí ves a mi nieta, ¿no? ¿Y qué le dices? Ay, Germancita. Ah, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Que está actuando. Dije que nada más se me imaginar, esto ya se me imaginó, hermano. La risa lo delató, hermano. Dice, hermano, lo peor es que no es imaginación. Ok, hermano. ¿Sí me explico? Usó nombres. Entonces, cuando yo llego a Apocalipsis y veo que Apocalipsis habla de Sodoma y de Gomorra, yo no tengo que imaginarme que Sodoma va a resurgir o que Gomorra se va a levantar. No, Sodoma y Gomorra, hermanos, son símbolos de inmoralidad y de esclavitud. La palabra sodomía viene de Sodoma, donde los hombres, hermanos, eran homosexuales. Era una ciudad tan inmoral que el Señor decidió destruirla por medio del fuego y el azufre. ¿Se acuerdan de Génesis 19, hermanos? Egipto, un lugar de esclavitud. Habla de esas cosas que te esclavizan: las drogas, el sexo, la corrupción, la avaricia, la idolatría. ¿No dijo el Señor Jesús que cuando Él viniera, el mundo iba a estar como en las épocas de Noé? Igual, lleno de inmoralidad, de esclavitud. Nuestro mundo está también así, hermanos, y tenemos que interpretarlo desde esa perspectiva. Él está describiendo el entorno, lo que están viviendo, lo que están pasando. Habla de Balaam. No es que Balaam, el profeta del Antiguo Testamento, se va a levantar otra vez. No, Balaam es un engañador. Es aquella persona, por eso la imagen, ¿verdad?, está jugando y dice, mira una mosca, y se mueve su pieza, ¿no? Y tú y yo, cuando somos mentirosos y cuando somos engañadores, actuamos como Balaam. Él era un profeta que podía bendecir, pero le gustaba más el negocio, lo malo, y engañó al pueblo de Israel para que se metiera con las mujeres moabitas y pecaran y cayeran. De espiritualidad tenía muy poco, lamentablemente, este hombre, como muchos en las iglesias de Asia y como quizás algunos entre nosotros. Él habla de Jezabel. ¿Alguien se acuerda quién era Jezabel, hermanos? La esposa de Mayacá, una mujer perversa. Entonces significa seducción e idolatría. Aquella que te seduce, que te atrae con sus encantos, aquello que te atrae, pero que te va a llevar a alejarte de Dios. Por eso es idolatría. Entonces, hermanos, cuando una de las primeras pautas que yo tengo que considerar cuando estudio el libro del Apocalipsis es estar consciente que hay cosas que hay allí y hay cosas que no están. Es estar consciente que cuando alguien viene y me dice de cosas fantasiosas y grandes y extraordinarias, digo, ok, está bien, espérate, pero a ver, ¿de dónde sacaste eso? ¿Dónde está eso? Una de las primeras cosas que vimos en el primer sermón es que nosotros no vamos a interpretar la Biblia con base en los acontecimientos del mundo, sino que vamos a interpretar las cosas que están ahí con base en lo que dice la Biblia, porque la Biblia es nuestra regla de fe. Ya entiendo que cuando habla de animales, está describiendo ¿qué, hermanos? Fuerza, voracidad, velocidad, carácter. Que si me está hablando de números, está representando acciones, un todo, algo que es pleno, algo que está terminado. Que si es un color, está simbolizando ya sea pureza, ya sea guerra, ya sea hambre, ya sea santidad, o los nombres, aquello a lo que se está yendo. Y cuando estudiemos, porque vamos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias uno por uno, hermanos, vamos a llegar allí y entonces yo de verdad, hermanos, que oro a Dios. Dios sabe que no miento, para que cada sermón, y no nada más cada que predico, sea claramente entendido, hermanos. Y cuando vayamos entrando y vayamos avanzando en Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta y vas a decir, wow, después de todo no era tan complicado. Solo tenía que tener las pautas adecuadas.
para poder interpretar. Y la segunda pauta, hermanos, que tenemos que considerar, y acuérdense que una pauta es una regla que yo debo de respetar antes y durante el proceso de interpretación para no desviarme y terminar diciendo algo que no está en la Biblia, es considerar las visiones como un todo. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis 5:1, 7:1 y 2 y Apocalipsis 8:2. La segunda pauta es considerar las visiones como un todo. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y lo voy a leer y por favor quiero que me sigan con sus miradas. 5:1. ¿Estamos allí? El Señor dice así en su palabra: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en un trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos al 7:1 y 2. 7:1 y 2. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Vamos al 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora, hermanos, ¿quiénes de los que estamos aquí algún día hemos visto una película, ya sea en la tele o en el cine? Levanten su mano. Pues prácticamente todos. Ok. Cuando tú ves una película, ¿qué haces? Imagínate, vas al cine. Vas al cine y te pasan una escena y le apagan, y luego te pasan otra escena y le apagan, y luego te pasan otra escena y le apagan, y ya te sales y te vas. ¿Es así, hermanos? ¿Cómo es? Llegas, te sientas y ves toda una secuencia de ¿qué, hermanos? De escenas que se van sucediendo de tal manera que la trama, es decir, el contenido, la historia, se va desarrollando hasta llegar a un punto en el que tú y yo podemos comprender la historia, ¿cierto? Pero resulta que vas al cine, ¿no? Te acomodas y de repente empiezas a dormir. Y de repente te toca, ¿qué pasó? Ya te perdiste la escena más importante. Y sales, no lo entendí, estaba bien aburrido. Pues, ¿cómo mal aburrido? Te quedaste dormido. O te anda del baño y dice, ya no puedo, ahorita vengo, voy rápido, me la cuentas, y vas rápido y regresas, ¿qué pasó? No, pues ya mataron al enemigo. ¿Cómo? ¿Es lo mismo, hermanos? No, ¿sabes qué? Yo la voy a volver a ver otra vez. Pero cuando estudiamos Apocalipsis, queremos ver las escenas individuales. A ver. Aquellos cinéfilos o aquellos hermanos que les gustan las películas, honestamente, ¿alcanzas a ver todo lo que hay en la escena? Vas al cine, te sientas y está una pantallota que ojalá la tuviera en una sala de la casa, ¿verdad? Y está la película. Te tienes que centrar en algo. ¿A poco no? Yo lo que procuro es verlo de alrededor. Estoy viendo así rápidamente un panorama general. Pero ponte eso, de un panorama general, pero aún así no alcanza a ver todo. Ahora yo te digo una cosa, ¿todos los detalles en una película son importantes? Sí y no. Hay algunos que sí, hay otros que no. Va por allí, ¿no? En la carretera y lo va siguiendo los malos. Y van agarrando los carros y de repente choca, se voltea, chocan 20 carros, 10 carros. Tú dices, chocaron 25 carros, allá hay algo, es por una cosa. No, pues no alcanzaron a frenar y chocaron 25, ¿no? Uno se fue al abismo y otro explotó y uno se quemó, ¿qué más da? Son actores, Liliana, no pasa nada, nadie murió. No sé si me explico. ¿Qué es lo importante? El héroe fue alcanzado, su carro se volteó, fue lastimado. Ay, pensé que no se iba a salvar. Ese es lo central. El Apocalipsis, las visiones tienen que verse como un todo. No procuremos sacar partes.
Es que en esta parte, hermano, dice esto. No, espérate, pero ¿qué es todo? Uno de los peores errores, ¿por qué hay tantas religiones hoy en día, hermanos? Porque la Biblia es enseñada fuera de su contexto, porque se toma un pasaje que parece que dice una cosa y se enseña que la dice, pero cuando tú la comparas, es algo que estamos viendo ahorita en el análisis bíblico, hermanos, en el seminario, cuando tú analizas todo el contexto histórico, cuando analizas el idioma original, cuando analizas el contexto en el tiempo e interpretas, entonces dices, no, es que este pasaje significa esto. Eso es exactamente lo mismo. Si consideramos cada pasaje del Apocalipsis independiente uno del otro, no vamos a poder interpretar, hermanos, adecuadamente. Yo sé que la comparación que estoy haciendo, hermanos, no es buena o no es la mejor, pero Apocalipsis es como una película que tiene todo un cúmulo de escenas y tenemos que verlas todas juntas para poder comprender el tema central, porque hay un tema central: Jesucristo es vencedor. Punto. Él es el vencedor. El que murió y resucitó está vivo, está en su gloria y viene para vencer. Él es el Dios que dijo que era, el que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es el verdadero pantocrator, el verdadero soberano, como hemos visto. Ese es el tema central. Pero para que la historia de este Revenant que decíamos hace rato, o la película que yo mencionaba hace rato, se suceda o ocurra completamente, hay una serie de acciones alrededor, ¿cierto, hermanos? Es exactamente igual aquí. Es exactamente igual. Entonces, comúnmente lo importante de cada visión no son siempre sus detalles particulares, hermanos. Así que no siempre que digan, había un cuadro, hermano, allí. ¿Ese cuadro qué significa? O ese verde, no, espérate. ¿Sí va conmigo? Entonces, no siempre los detalles particulares son los que nos toman en cuenta. ¿Cómo puedo saber que tengo que darle una importancia, hermanos? La pregunta es entonces, ¿cómo puedo saber que tengo que darle importancia? Por lo que viene desarrollando, por cómo se referenció en otro pasaje. ¿Sí va conmigo? Si en otro pasaje, en el contexto, se le dio una importancia, la Biblia tiene una consistencia, entonces tengo que mantener esa consistencia al ir interpretando ese pasaje, hermanos, de la Biblia. Comúnmente lo importante de cada visión no son sus detalles particulares, debemos de considerarlos como un todo, solo así podemos comprender su mensaje central. Los detalles muchas veces, hermanos, en el libro de Apocalipsis solamente son para afirmar la idea, para vigorizarla, para dar, ¿por qué no?, algún efecto dramático, o para maximizar, o para aclarar las consecuencias de ciertas decisiones que el mundo en aquel entonces tomará, que estuvo tomando en la época de Juan y que quizás también está tomando, hermanos, en nuestra época. Algo es cierto, muchos detalles tienen una interpretación y vamos a encontrarla nosotros también con base en la Escritura. Por eso les dije hace rato, de 404 versos, más de 250 tienen referencias al Antiguo Testamento. Hay más o menos 500 alusiones al Antiguo Testamento, así que vamos a encontrarlas, vamos a referenciarlas y vamos a ver que lo que Juan escribió fue la Escritura que él conocía. El punto es, en la medida en que empecemos a interpretar, tenemos que centrarnos en algo. Cuando Jesús dio sus parábolas, hermano, tú al rato que llegues a tu casa mañana, lee las parábolas de Jesús. Y si tú lees las parábolas de Jesús, probablemente vas a caer, no necesariamente, en el error de decir, ¿pero qué significa que era un árbol? ¿Y qué significa que era esto? ¿Y qué significa? No son los detalles, es el todo, es el mensaje que quería darse Jesús. Hay un mensaje allí, como hay un mensaje también aquí, hay una señal central y en ella tenemos que enfocarnos. ¿Por qué creen que en un mensaje, hermanos, me tomé la libertad de decir 32 nombres de Jesús? Hay más, pero di 32. Porque como vengo sosteniendo, hay una historia central. ¿En quién? En Jesús. ¿Vamos bien, hermanos? Tercera pauta. Hablamos ya de la pauta del lenguaje, una pauta que es definitivamente importante, que no se puede, no se debe hacer a un lado. La segunda pauta es considerar todas las visiones juntas como un todo. Y la tercera pauta, a mi juicio, una de las más importantes, si no es que la más importante, insisto, es mi opinión, es esta: es la posición pastoral.
Porque ¿qué buscaba Juan, hermanos? ¿Qué buscaba el Espíritu Santo al revelarle a Juan el Apocalipsis? ¿Los últimos tiempos? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. La posición pastoral. La tercera pauta que tengo que considerar es la posición, la perspectiva de la que escribió Juan. ¿Qué buscaba él? Él era el pastor de las iglesias en Asia, hermanos. Probablemente una especie de pastor supervisor. Él conocía lo que estaba pasando en cada una de ellas y lo que buscaba y lo que busca cada pastor cuando sube al púlpito. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias. No a nadie más. A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hermanos, estudiar el libro de Apocalipsis nos exige estudiar. Nos exige conocer la historia. Nos exige conocer el libro. Nos exige entender, hermanos, esto. Los miembros de las iglesias de Asia comprendieron a Juan. ¿Por qué, hermanos? Pues porque era su pastor. Espero no equivocarme, hermanos, pero yo creo que después de 16 años como pastor y de estar predicando cada domingo y cada domingo y cada domingo, pues la iglesia entiende mi lenguaje, la forma en cómo me expreso, cómo predico, cómo me muevo, cómo ejemplifico, ¿o no, hermanos? El año tiene 52 semanas. Normalmente yo doy clase y predico. Algunas ocasiones nuestros predicadores nos apoyan. Eso significa, hermanos, entonces que al año un promedio de 100 veces estoy predicando, sin considerar que los miércoles también predico. 150 mensajes al año. Tengo 16 años. Son 1500 mensajes, 2250 mensajes he dado en esta iglesia en los últimos 15 años. 2250 mensajes. Yo quiero pensar que aquellos hermanos que me conocen desde chico, porque predico desde los 17 años, ya conocen cómo hablo yo. Incluso mis bromas, la iglesia de las bellas, los guapos y el pastor. Ya saben que digo eso, ¿no? Soy feo, pues ¿qué le hago? Los nuestros, en bellas no, en guapos tampoco, pues bueno, soy el pastor. Y hago esas bromas y ustedes ya la conocen. Ya me explico, ya me entienden, ¿sí se dan cuenta? Ahora, si yo en este momento, hermano, les hablo, les digo de algo que está pasando en México, que si va a venir el líder de la Iglesia Católica, que si la política en México, que si no sé qué tanto, estamos hablando de cosas que no son, ¿qué, hermanos? Familiares, que no son comunes. Evidentemente, si yo escribo ahorita una carta, chécate ahí atrás de la mujer, no, por favor. Hermanos, si yo, no se distraigan, hermanos. Si yo escribo una carta ahorita, si yo escribo algo y se mantiene en los tiempos y en 30 o 40 años alguien la lee para poder conocerla, para poder interpretarla, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué tienen que hacer en su tiempo? En 50 años. Volver a checar el contexto. Volver a checar, Paloma, el contexto. Checar la historia que estaba pasando en el año 2016, cuál era mi forma de expresión, cuál era el contexto que vivía la población, en este caso la iglesia, y entonces, ya entendimos lo que Germán quiso decir en su tiempo. Y quizás en 50 años yo, como usé palabras, usé símbolos, usé ejemplos, la iglesia de las bellas, los guapos, el pastor, ¿qué significa eso? Es que él hacía estas bromas de tipo y hacía, pero su iglesia lo entendía perfectamente. Entonces, hermanos, vamos a trasladarnos nosotros al tiempo de Juan. Vamos a pasarnos al tiempo de Juan. ¿Qué le preocupaba a Juan, hermanos? La iglesia. Juan está preocupado por su iglesia. Él está en Patmos. Él no puede ir el domingo al día del Señor. No puede alabar, no puede estar con ellos, pero están sufriendo, están siendo perseguidos, están muriendo, están viviendo realidades históricas. Algo que yo no les dije, hermanos, es Domiciano era un hombre tan perdido en su cabecita, hermanos, que declaró a su esposa madre de Dios. Su hijo tenía 2 o 3 años muerto cuando Juan escribió Apocalipsis. ¿Y saben cómo lo declaró? Como hijo de Dios.
El no adorarlo implicaba traición, hermanos, a la patria. Costaba la vida o la muerte, como quieran tomarlo. Y a Juan es lo que le preocupa. ¿Creen ustedes que le preocupa si se van a inventar los aviones? ¿Creen que le preocupa si se van a caer las Torres Gemelas? Sin edificios existían ni aviones. ¿Creen que le preocupa otra cosa? No. Él usa cuestiones de su tiempo, reales de su tiempo, con los cuales animar y alentar a los suyos, y ellos, que era su pastor, pudieron entender. Y fueron asimilando. Y fueron teniendo y recibiendo un mensaje de esperanza, hermanos. Y ellos entendieron una cosa, que Juan estaba escribiendo para orientarlos en medio del tiempo de prueba, de peligro. Es más, prueba de que Juan escribe desde una perspectiva pastoral es esta. Apocalipsis tiene 22 capítulos, pero la parte escatológica empieza en realidad a partir del capítulo 4. Él ocupa 3 capítulos para primero escribirles una carta por iglesia a cada una de esas iglesias, para que estén preparados, para que estén animados o incluso exhortados. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que en aquellos tiempos, como nuestros tiempos, no todos en la iglesia eran cristianos sanos y consagrados. Había unos que se habían desviado, estaban siguiendo a Jezabel, estaban yendo por el camino de Balaam y vivían en Sodoma y Gomorra. ¿Ya podemos entender eso, hermanos? Sí. Y entonces por eso les escribe el pastor a sus iglesias. Porque dice, hey, ¿por dónde se están yendo? Vengan para acá. Es el camino al que yo las he guiado. Yo por eso decía, Juan hizo lo que hace cada pastor cuando está aquí al frente, hermano. Yo quiero pensar que ahorita el pastor Pedro, que está predicando en Chamayiré, o el pastor Felipe, en el Buen Pastor allá en Colima, o Liberto, en León de Judá, en Iztapaluca, o el pastor Guzmán allá en Saltillo, o en la mañana lo que predicó Pablo en Barcelona, o el pastor Sergio Estrada en Málaga, tiene un propósito como el que tengo yo y como el que tiene cada predicador: guiar a la iglesia por el camino de Dios a través de la palabra. Al final de todo, hermanos, Juan buscaba algo: una conducta férrea y firme en el camino del Señor. Y si al final de estudiar el libro de Apocalipsis, hermanos, no sé cuántos sermones le va a llevar, yo calculo unos 40, 50 por lo menos, no lo sé, cada uno de nosotros habremos o debemos de tomar una decisión. Y ruego al Señor que sea la decisión que este pastor buscaba para con su iglesia: que la iglesia vaya por el camino de Dios. Conclusión. En nuestro mundo actual, hermanos, en nuestro mundo actual, el libro de Apocalipsis es tan importante como lo fue en su tiempo. Algunos símbolos son difíciles, algunas pautas son complicadas y quizás extrañas. Sin embargo, en su tiempo fue un mensaje muy claro. Tan claro que la historia dice que los habitantes de Asia fueron inspirados prácticamente en un gran número a seguir adelante, a seguir a Cristo, incluso hasta la muerte, hermanos. Y la misma historia lo confirma. Si no, investiguen ustedes la historia. Así que si nosotros, hermanos, en esta mañana estamos dispuestos a estudiar el libro de Apocalipsis, a comprender lo que comprendieron las 7 iglesias, hermanos, en este libro, en la medida en la que vayamos interpretando, con nosotros va a pasar lo que pasó con ellos. Nuestro corazón se va a ir llenando de gozo, se va a ir llenando de alegría, se va a ir llenando de esperanza. Nuestro corazón se va a ir llenando, hermanos, del confort de escuchar la palabra de Dios. Se va a llenar de aquella ilusión que tuvieron aquellos hombres. Y si nosotros realmente estamos enamorados de Cristo y convencidos de que sí vale la pena seguir al Señor, entenderemos lo que es el libro de Apocalipsis. Es un libro que vamos a comprender a través del estudio, con una sola meta: decisiones que nos lleven a seguir a Cristo. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Hasta donde sea necesario, hasta la última consecuencia. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo,
voy ante ti, Señor, y llevo a la iglesia, Padre, para que tú, Señor, seas propicio en nosotros. Gracias por este hermoso libro. Aún no hemos empezado a interpretarlo, pero ya hemos podido, Señor, hablar de él durante 5 ocasiones. Y lo hemos hecho con el propósito, Señor, de entender todos aquellos enfoques y aquellas pautas y aquel entorno social, político, económico, religioso que nos van a permitir comprender mejor. Sin embargo, Señor, no soy yo quien ha de dar a entender a la iglesia tu palabra, sino tú. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine el entendimiento para que durante la semana estemos leyendo, estudiando y comprendiendo. Y que entonces lo que aquí se enseña y se predica, Padre, reafirme y confirme lo que tú vas a darnos, Señor, a través del estudio personal. Y que al final, la meta que aquel pastor, Señor, aquel anciano buscó, que era llevar a la iglesia por el camino de la fe, sea el que podamos lograr también, Señor, en esta iglesia. No buscar lo espectacular, lo que no tratar de encontrar algo que no está allí, interpretar lo que está allí y entonces, Señor, aplicarlo a nuestra vida y que al final terminemos alegres, contentos, gozosos, dichosos, porque ese Jesús que se reveló, Padre, a Juan como victorioso, como el que vive por los siglos de los siglos, es el mismo, Señor, ante quien estaremos nosotros un día en la gloria. Padre, perdónanos nuestros pecados y bendice esta tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguna pregunta, hermanos?